Muchas gracias por su interés en el acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. A continuación expondremos los tipos de acumulación de origen. El segundo tipo de acumulación se refiere a acumular origen con Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú o Venezuela, países que actualmente gozan de los beneficios del SGP Plus y que podemos acumular con dichas naciones como una ventaja permanente y exclusiva a favor de los países de Centroamérica, a partir del primer día de vigencia del acuerdo. Por medio de este tipo de acumulación, los materiales originarios de dichos países andinos serán considerados como materiales originarios de El Salvador o de cualquier país de Centroamérica cuando se incorporen a un producto producido en El Salvador o en Centroamérica. Para que un producto al cual se le haya incorporado materiales originarios de esos 5 países suramericanos adquiera el carácter de originario, deberá tenerse en cuenta los siguientes requisitos. Primero, no es necesario que los materiales hayan sido objeto de elaboraciones o transformaciones suficientes, siempre que la elaboración o transformación realizada en el país de fabricación del producto sea superior a las operaciones insuficientes, entendiendo estas como las operaciones o procesos que no confieren origen debido a que no incorporan mayor valor agregado al producto final. Por ejemplo, divisiones o agrupaciones de bultos, lavado, pintado, desgranado, envasado, entre otras. Segundo, los materiales sean originarios de los 5 países andinos citados en cumplimiento de las normas de origen aplicables, como si los materiales fueran exportados directamente desde estos países hacia la Unión Europea. Tercero, los acuerdos vigentes entre Centroamérica y Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú o Venezuela permitan procedimientos de cooperación administrativa adecuados para asegurar la plena implementación de este tipo de acumulación, así como de la certificación y la verificación del carácter originario de los productos. Cuarto, el carácter originario de los materiales exportados desde los 5 países andinos citados a El Salvador o a cualquier país de Centroamérica para ser utilizados en la elaboración o transformación de un determinado producto, también tiene que ser amparado mediante una prueba de origen desde dichos países andinos, ya sea mediante un certificado EUR1 o una declaración en factura. Es de tener en cuenta que la prueba de origen con la que se exporte el producto final a la Unión Europea deberá llevar la mención acumulación con el nombre del país con el que se está acumulando. Y ahora veamos qué sucedería con la acumulación si alguno de estos países andinos deja de ser beneficiario del SGP Plus. En este caso, la Unión Europea deberá tomar todas las medidas que sean necesarias y compatibles con sus obligaciones en la Organización Mundial del Comercio, OMC, para asegurarse que nuestros países mantengan el mismo nivel de flexibilidad al que tiene derecho con el acuerdo. En la matriz se identifica la regla de origen específica que debe cumplir el productor exportador para cualquier producto que se clasifique en el capítulo 16 del sistema armonizado, que comprende, en términos generales, preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, y dentro de estos productos se encuentran las preparaciones de atún, lomos y conservas, que se clasifican en la partida 1604. Las cuales son objeto de esta ilustración sobre acumulación. Como puede apreciarse en la columna 3, la norma de origen específica para las preparaciones de atún exige que el atún entero, que se clasifica en el capítulo 3 del sistema armonizado, siendo el material o insumo básico que se utiliza, debe ser enteramente obtenido, es decir, que el atún entero haya sido capturado por buques que estén registrados en un Estado miembro de la Unión Europea, de un país de Centroamérica o de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú o Venezuela, y enarbolen la bandera de uno de estos, entre otros requisitos establecidos en el acuerdo. Teniendo en consideración que la demanda de atún entero en El Salvador y demás países de Centroamérica es mayor a la oferta, las empresas que se dedican a esta actividad productiva enfrentan serios problemas de abastecimiento de esta materia prima, lo que les imposibilita poder incrementar su oferta de producto final en el mercado de la Unión Europea, utilizando atún entero totalmente obtenido, situación que se ilustra a continuación. Una empresa salvadoreña que se dedique a la elaboración de preparaciones de atún clasificadas en la partida 1604 compra atún entero del capítulo 3 del sistema armonizado a Honduras, Nicaragua y Panamá. Utiliza además el atún que es capturado con barcos de su propiedad, pero a pesar de ello no logra satisfacer la demanda de producto final en el mercado europeo.
La empresa desea aprovechar los beneficios del acuerdo, para lo cual se le presenta la oportunidad de poder abastecerse de atún entero de los siguientes países: Japón, Estados Unidos, Filipinas, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú o Venezuela. Si se utiliza atún entero originario de Japón, Estados Unidos o Filipinas, las preparaciones de atún como lomos y conservas no obtendrían el carácter originario, debido a que en el acuerdo no está permitido acumular materiales con dichos países. Por otro lado, aplicando la acumulación con Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, la empresa salvadoreña puede abastecerse de atún entero de uno o de varios o de todos estos países y considerar dicho atún como originario de El Salvador, por lo que el producto final obtendría el carácter originario y por lo tanto tendrá derecho al trato arancelario preferencial establecido en el acuerdo. El tercer tipo de acumulación de origen es el relativo a México, Suramérica o los países del Caribe como terceros países, conocida también como acumulación con terceros países ampliada o extendida, cuya aplicación recíproca se hará efectiva cuando Centroamérica, la Unión Europea y el tercer país con el que se acuerde acumular cumplan los requisitos establecidos en el acuerdo para su implementación. Es decir, no es aplicable desde la entrada en vigencia del acuerdo. Por medio de esta acumulación, los materiales originarios del tercer país serán considerados originarios de Centroamérica o de la Unión Europea cuando se procesen e incorporen al producto, debiendo tener en consideración que es necesario cumplir con los siguientes requisitos. Primero, no es necesario que los materiales hayan sido objeto de elaboraciones o transformaciones suficientes, siempre que la elaboración o transformación realizada en el país de fabricación del producto sea superior a las operaciones insuficientes. Segundo, que los materiales sean originarios del tercer país con el que se acuerde acumular, en cumplimiento de las normas de origen aplicables, como si los materiales fueran exportados directamente desde el tercer país hacia la Unión Europea. Tercero, que los materiales sean originarios del tercer país con el que se acuerde acumular origen, tomando como base normas de origen aplicables, como si dichos materiales fueran exportados directamente desde el tercer país hacia Centroamérica. Cuarto, Centroamérica, la Unión Europea y el tercer país que participe tengan un acuerdo sobre procedimientos de cooperación administrativa adecuados que aseguren la plena aplicación de este tipo de acumulación, así como de la certificación y la verificación de origen de los productos. Tal como se ha mencionado anteriormente, la aplicación de este tipo de acumulación con terceros países no es inmediata a la entrada en vigor del acuerdo, debiéndose cumplir previamente con los siguientes requisitos. Primero, que estén en vigor acuerdos de comercio preferencial entre el tercer país y los países de Centroamérica y la Unión Europea respectivamente. Segundo, que los acuerdos entre los países contengan disposiciones sobre acumulación equivalentes a las previstas o definidas para este tipo de acumulación, con el fin de que las disposiciones apliquen de manera recíproca entre los países de Centroamérica, la Unión Europea y el tercer país respectivamente. Tercero, que se hayan publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, en las publicaciones oficiales de los países de Centroamérica y del tercer país, los anuncios que indiquen el cumplimiento de los requisitos necesarios para solicitar la acumulación de conformidad con sus propios procedimientos. El siguiente ejemplo nos permite ilustrar este tipo de acumulación. En la matriz se identifica la regla de origen que debe cumplir el productor exportador de refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para la producción de frío y otros productos que se clasifican en la partida 8418 del sistema armonizado. Como puede apreciarse en la columna 3 y 4, se establece en cada una de ellas una regla específica de carácter alternativo, es decir, solo será necesario cumplir con una de ellas. La regla en la columna 3 permite utilizar en la fabricación de estos productos materiales no originarios que se clasifiquen en una partida diferente a la 8418. Además, existe alguna flexibilidad para utilizar partes no originarias que se clasifican en esa misma partida, siempre y cuando no sobrepasen el 20% del precio franco fábrica del producto final. La segunda regla de origen establecida en la columna 4 permite la utilización de materiales o partes no originarias para fabricar este tipo de productos, independientemente en dónde se clasifican cada una de ellas, es decir,
pueden utilizarse partes no originarias que se clasifiquen en la partida 8418 u otra clasificación arancelaria, con la única condición que el valor de todos los materiales no originarios que se utilicen en la fabricación de las refrigeradoras no sobrepasen el 50% en relación al precio franco fábrica del producto final. Como podemos observar en la columna 2, considerando que el fabricante de refrigeradoras inicialmente utiliza partes de la partida 8418 fabricadas en Estados Unidos, Brasil, China y Canadá, es decir, las primeras 4 filas del cuadro, el cumplimiento de la norma de origen específica establecida tanto en la columna 3 y 4 de la matriz no se cumple, dado que con la primera regla de materiales de la misma partida, que el producto puede ser utilizado siempre que el valor total no exceda del 20%, el porcentaje de estos materiales sobrepasa el 20%, ya que al sumar todos los materiales no originarios de la partida 8418 totalizan 38.5% del precio franco fábrica del producto, con lo cual la refrigeradora no cumple dicha regla. Con la segunda regla, el valor de todos los materiales utilizados no exceda el 50% del precio franco fábrica, además de considerar la utilización de las partes que se clasifican en la misma partida 8418 importadas de Estados Unidos, Brasil, China y Canadá, se tienen que incluir las láminas de acero que se clasifican en la partida 7219, importadas de China, séptima fila y segunda columna, alcanzando 53.9% en relación al precio franco fábrica del producto. En estas circunstancias, sobrepasaría en 3.9 puntos porcentuales el límite permitido en la norma, razón por la cual la refrigeradora no cumple con el carácter originario. Con la aplicación de la acumulación con terceros países, en este caso con Chile y México, ambas normas de origen son fácilmente alcanzables por el productor exportador, debido a que estos materiales que son originarios de México y o Chile deberán ser considerados originarios del país de fabricación del producto. Cualquier consulta puede realizarla a la Dirección de Política Comercial o a la Dirección de Administración de Tratados Comerciales del Ministerio de Economía en los números telefónicos que aparecen en pantalla. Muchas gracias por su atención.